Hace unos días, una noticia interesante llamó la atención. En Irlanda, una empresa fue multada por 12.000 euros porque una de sus empleadas, en lugar de poner el nombre del cliente en el vaso de su bebida, dibujó una cara con ojos rasgados. En un país como México, una noticia así puede sonar, pues, un tanto distante y hasta exagerada. Y sin embargo, vale la pena comenzar a remojar las barbas, y no es discriminatorio contra la gente que tiene barbas, si queremos movernos del lugar como sociedad. ¿Somos la generación de cristal, como a algunos les gusta llamar? ¿Todo nos ofende? El gran problema del racismo en nuestro país es que estamos tan acostumbrados a él que no solamente lo toleramos, ni siquiera lo vemos. A continuación, algunos ejemplos. De entrada podríamos empezar por el lenguaje mal utilizado. La sabiduría popular, esa que le adjudicamos muchos dichos, a veces no es tan sabia como pretendemos o queremos. Y es momento ya de poner un ojo en nuestras palabras y lo que éstas esconden. Ejemplo: generalizar a todas las personas que provienen de países asiáticos bajo el concepto, pues, un chino japonés. Hay que entender, uno, que no es lo mismo Tailandia que Hong Kong y que no es lo mismo China que Indonesia. Empezando por ahí, pues sí toca repasar nuestros libros de geografía o, de la manera más respetuosa, preguntar. Tampoco está bien decir taca-taca, ya no estamos en esos tiempos. Y no todos los chinos son iguales, ninguno es igual a otro. Otra, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Para empezar, otra lección de geografía. Solo es indio quien nació en la India, así de fácil. Y la razón por la que en un inicio se llamó indios a las personas indígenas en lo que todavía no era México fue por la ignorancia de los colonizadores, que pensaban en un principio que habían llegado a la India y por ende usaron este término. Peor aún, el racismo de quien luego habitamos estas tierras, ya hoy llamadas México y no Nueva España, nos hizo que lo mantuviéramos hasta ahora. Y todavía peor, hay quien cree que un dicho así, pues, se debería de seguir usando. Otra, mofarse sobre la lengua de alguien más. En nuestro país, según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, hay una totalidad de 68 lenguas que son habladas. Todas estas pertenecen a 11 familias lingüísticas y derivan en 364 variantes lingüísticas. ¡Cuánta riqueza! Así el tamaño de variedad a la que reducimos un chiste malo. Hay que tomar en cuenta que además hay casos terribles de lenguas que, como producto de estos procesos históricos de racismo y discriminación, están en peligro de extinción, como el quiligua, que solo tiene 24 hablantes en Baja California, o el seri, con apenas 356. Por ello, cada que haces un chiste sobre cómo suena la lengua indígena, no solamente estás demostrando tu falta de criterio y conocimiento, sino que, de cierta forma, estás ayudando a su desaparición. Y si todavía están pensando que soy una exagerada, les recuerdo algunos datos según la Encuesta Nacional de Discriminación que se hizo en el 2017. 1 de cada 5 mexicanos se ha sentido discriminado. El 24% de las personas que pertenecen a comunidades indígenas afirmó haber vivido al menos un acto de discriminación en los últimos 5 años de su vida. El 29% de las personas con discapacidad también siente haber sido discriminadas, y el 27% de las personas que no son de la religión católica también. La pregunta es, ¿entonces tenemos que seguir siendo así? Y la pregunta favorita de aquellos a quienes les gustan los chistes, entonces, ¿morirá la comedia por nuestra sensibilidad? No, solamente tienen que pensar más para hacer mejores chistes.